¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores llamativo porque en un ratito va a hablar el presidente de la Nación. Digo un ratito porque nosotros salimos después de que hable el presidente de la Nación. Por lo pronto tenemos esta cara de alegría que es un poco en paralelo con lo que el anuncio del ministro Caputo en función de ya el préstamo del FMI es un hecho, hay 15.000 millones que van a venir de esos 20.000 millones de dólares que tienen una libre disponibilidad, hay un levantamiento del cepo el próximo lunes, todas buenas noticias en principio, que se contrastan en definitiva también con un viernes que el gobierno tuvo el cachetazo del informe de la inflación, ¿no es cierto? El informe de la inflación mensual correspondiente al mes de marzo, que es del 3,7. Nada hace suponer que en los próximos meses ese índice vaya a bajar. Es raro todo esto lo que está pasando, ¿no? Porque en el mientras tanto, esa dinámica política o económica, que en principio era lo que caracterizaba al gobierno de Javier Milei, no queda muy claro qué es lo que va a pasar del lunes en adelante. Esa incertidumbre que hablábamos al comienzo del año nosotros en cuanto a lo que habíamos tenido el año anterior, sigue tan intacta como siempre. En el mientras tanto también hay política, porque también en esta semana el gobierno tuvo una movilización de los jubilados, como todos los miércoles, acompañada de un paro de la CGT que fue de 36 horas, que según desde el lugar donde se mire, fue un éxito y según para otros fue un fracaso. De eso vamos a estar hablando enseguida, nomás con un secretario general, con un gremialista de la rama del gas, pero también de política vamos a hablar, porque de política va a acompañarnos enseguida nomás Vanina Biasi, que es una de las 17 candidatas que tiene la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones, y es de la izquierda. Tiene ya una denuncia por parte del gobierno nacional, de eso le vamos a preguntar en un ratito. Y por qué no, vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que en lo político está muy ardiente, si se quiere, ¿no? Porque el peronismo muestra una falencia en cuanto a la unidad que parece que, por el contrario, va a estallar en cualquier momento. De hecho, Ana Luz Valor, diputada provincial, cercana al gobernador Axel Kicillof, nos va a venir a explicar algo que en este escenario de una crisis alegre que transita el gobierno nacional, la mayor oposición, el peronismo, muestra una división llamativa. Esto es lo que es nuestro país, una Argentina que nunca nadie puede entender qué es lo que va a pasar o qué es lo que sucede. Nosotros vamos a dar comienzo al programa del día de hoy, no sin antes mostrarles las redes, que nosotros en Aciertos y Errores tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Twitter, tenemos Facebook, todo eso. Y también quiero agradecer, como siempre lo hago, a Cande, a Maru, a Luján, a Juli, que gracias a ellos, a ellas en definitiva, a mí me hacen bendito entre todas ellas, ¿no? Así que son la producción de este programa que sin ellas obviamente y sin los chicos del control y de la parte técnica esto sería imposible. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con una temática que está afuera de lo que venimos charlando, o al menos de lo que dije del comienzo del programa a esta parte, y tiene que ver con el conurbano, y tiene que ver con la seguridad. O la inseguridad, algo que preocupa y mucho a varios de los intendentes del primer cordón de acá, de Buenos Aires, ¿no? Ahí vamos a darle un videíto en donde van a ver las declaraciones tanto del intendente de 3 de febrero, estoy hablando de Diego Valenzuela, en donde manifiesta una suma de herramientas a la policía local para aumentar la seguridad en su distrito, que bien, a su vez, el hombre manifiesta que depende de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también el municipio de San Martín, con sus cámaras de seguridad, nos muestra cómo está trabajando en ese tema. Vemos los videos y nos metemos de lleno al programa del día de hoy.
Sé protagonista de la seguridad de tu barrio. Ahora podés ingresar al Cuerpo de Agentes de Seguridad 3FCOM. En 3 de febrero estamos trabajando para colaborar con el gobernador Kicillof, que es el verdadero responsable de la seguridad en la provincia. Por eso desde la MUNI creamos la Secretaría de Seguridad, el Centro de Monitoreo, pusimos más de 1.500 cámaras y sumamos tecnología. Pero ahora vamos por más. Compramos nuevos móviles, motos, armas no letales y vamos a sumar 70 agentes de prevención municipal. Vos también podés ser parte. Mirá los requisitos y sumate. La seguridad de tu barrio te necesita. Esto quería que usted acaba de ver, tiene que ver con los distritos tanto de 3 de febrero, que comanda el intendente Diego Valenzuela, hombre que en otrora era del PRO, ahora se ha pasado a La Libertad Avanza. Y el primer video tenía que ver con el distrito de San Martín, en donde Fernando Moreira es su titular y hombre del peronismo, ¿no? Mostrábamos esta diferencia, ya sea ideológica o partidaria, ni más ni menos para mostrar que, sin lugar a duda, esta temática les preocupa a todos, ¿no? Me acompaña Vanina Biasi, que es, como lo dijimos al comienzo del programa, una de las 17 candidatas que tiene la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas próximas. Antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros, Vanina. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, contame un poco, la temática de la seguridad, pareciera que la capital federal no tiene problemas de inseguridad, ¿o sí? Tenemos y muchos realmente. Tener en cuenta que estamos hablando de una de las ciudades que tiene el aparato de seguridad más grande de toda América Latina. 26.000 efectivos en una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, que tiene un territorio bastante concentrado y que en definitiva no está dándole a la población de la ciudad de Buenos Aires los resultados que debería darle en materia de cuidado de la ciudadanía. Y nosotros, que somos un frente de izquierda que habla mucho del tema de la inseguridad, digo porque a veces se piensa que esta es una agenda exclusivamente de la derecha, pero nosotros como izquierda sabemos perfectamente lo que sufren los sectores populares, la inseguridad cotidiana, y por lo tanto hablamos de este tema. Y lo que vemos es que hay un patrón común en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la alianza que tienen las policías de las diferentes comunas de la ciudad de Buenos Aires con el delito. Y es eso lo que hay que romper. También vale para la provincia. A ver, Vanina, hay una de las cosas que se le critica a los sectores progresistas, a los sectores de izquierda, que tiene que ver con ser garantistas en función de la delincuencia. ¿Vos qué opinás acerca de esto? Yo creo que ese es un debate con mucho humo y poca precisión al respecto de lo que le pasa a la gente. Lo que está pasando acá es que tenemos un sistema judicial absolutamente corrompido y un sistema policial también absolutamente corrompido. Esas son las dos condiciones que se dan para que el delito se despliegue no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Hace pocos días yo tuve un debate con un candidato. El candidato focaliza como que los delincuentes estuvieran localizados en las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, lo que es cierto es que tienen una parte de ellos un refugio en muchas villas miserias y que cuentan con el aval de las policías que los apañan. Y este es el problema que tenemos. Ahora, los narcos viven en Nordelta, viven en Puerto Madero. Los que realmente hacen la plata de ese tipo de delincuencia no viven en las villas miserias de la ciudad. Y perdóname, el problema es la policía. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos 17 fugas en un año. Y lo decía yo al principio y estaba sola y después finalmente lo terminó diciendo un juez. En todos los casos hay coimas para que se puedan concretar ese tipo de fugas. Y otra cuestión, vos ahora tenés defendiendo al gendarme que casi mata a Pablo Grillo, al mismo abogado que defendió a los policías que sí mataron a Lucas González al lado de la Villa 2124 y que son parte del armado de la complicidad con la delincuencia. O sea, desde el punto de vista que vos analizás el tema de la inseguridad o de la seguridad, no hay solución, digamos. ¿Cómo que no hay solución? Hay que terminar con la policía corrupta. Bueno, por eso mismo te estoy diciendo. Eso corre por cuenta tuya, hay solución. Bueno, pero lo que estoy diciendo es que, no es que lo diga yo, en este escenario que vos manifestás bien claro, hay connivencia, digamos, entre la delincuencia, Mira, el Poder Judicial, el Poder Político inclusive. ¿No? En la era en la que estamos, en la era del desarrollo informático, tecnológico, cámaras en cualquier esquina, etcétera, donde hay delincuencia en un barrio, hay obviamente complicidad del Estado. No hay ninguna posibilidad de que haya chicos robando en la zona de 11 y que no tengan que darle un diezmo a la policía. No existe posibilidad. Entonces, lo que pasa es que la única que habla de esto en la ciudad de Buenos Aires soy yo.
O sea, desde este ángulo el problema de la inseguridad. Donde no vamos a tener soluciones si seguimos agitando el fantasma de que hay que bajar la edad de punibilidad, hay que ver de ponerle, si hay una pena de 30 años, hay que ponerle 180. Eso es todo humo. Ya lo hicimos en este país. Axel Bloomberg un día desapareció, lo tenía secuestrado una banda mixta y finalmente lo mató. Néstor Kirchner le dio al señor Bloomberg todas las leyes que quería. ¿Ustedes vieron algún avance? Entonces, quiero decir, estamos en retroceso porque no apuntamos a donde tenemos que apuntar. Vanina, te llevo al plano político. Recién hablabas de un debate que vos tuviste y que, bueno, que muchos vieron en la televisión abierta. No, fue de cable también, en TN fue, ¿no? Sí. Con Ramiro Marra, digamos, hombre de la... ¿Qué opinas de las elecciones esta? En donde hay 17 candidatos, en donde pareciera que, inclusive hasta la izquierda también, está dividida. ¿Crees que pone claridad a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires? Primero lo siguiente, el Frente de Izquierda se conformó en el año 2011 con 3 partidos. En el año 2019 se incorporó un partido más. Nosotros vamos como Frente de Izquierda, la izquierda no va dividida en la ciudad de Buenos Aires. El Frente que existe hace 14 años va unido y con más integrantes de los que tenía hace unos años atrás. Eso por un lado, digo, porque sí las fuerzas que históricamente han gobernado la ciudad o que han tenido una preeminencia dentro de la ciudad van todas divididas y es lo que explica las 17 listas. Por el lado del PRO se divide en 5 opciones diferentes, lo que antes era Juntos por el Cambio. Por el lado del peronismo también hay 4 opciones diferentes de lo que antes era Unión por la Patria. Y fingiendo ahora que son una sección municipalista, ahora Buenos Aires, no. Ahí está el peronismo de la ciudad, del otro lado está el macrismo y como tercera opción los radicales, que no presentaron a Lustó simplemente porque tienen un acuerdo con el macrismo y no querían sacarle los votos y por eso presentan a una candidata que no se conoce tanto. Mira, yo creo que hay 17 listas, como decís, 17. Pero hay 2 opciones. Hay 2 opciones, están los que han construido la ciudad para IRSA, para los que hacen negociados con los peajes, para los que hacen negociados con el negocio inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, o los que hacen negociados con una industria muy importante de la ciudad de Buenos Aires, como es la industria textil o la industria de la vestimenta. Te estoy nombrando cosas que son importantes a la economía de la ciudad. Estos sectores tienen en las listas del PRO, de los radicales, del peronismo, etcétera, sus representantes. A ver, a mí lo que me sucede, digamos, con esta elección de Capital Federal es que ha tomado una relevancia pocas veces vista, digamos. Calculo que es el antecedente a la elección de octubre. Calculo que va a ser un termómetro también. Lo que me parece, en definitiva, es que esta diáspora, digamos, o sea, hoy quería ir a la encuesta un poco esta que calculo que la viste, que salió en Clarín en el día de hoy, en donde a ustedes los ponen en un expectante 6º lugar, digamos, ¿no? Con Santoro, con Adorni, con Los Penato y con Rodríguez Larreta y Marra, adelante tuyo. ¿Es la expectativa que ustedes tenían en función de la próxima elección? ¿Crees que las encuestas mienten? ¿Crees que esta situación política que hoy vive la Argentina en general va a ser variar el termómetro o no? Porque hoy el escenario es bastante crítico, pero sin embargo nada indica que esto se transforme en votos contrarios al gobierno, o al menos en cantidad, ¿no? Vos señalaste cosas muy importantes. Primero, acá no hay una foto, hay una película que está en un funcionamiento acelerado, vamos a decir, como los WhatsApps. En este momento se está informando que el día lunes tenemos una devaluación de casi el 30% en este país. En este momento se está informando esta devaluación a la luz de la información de que hemos tenido en el día de hoy una inflación del 3,7% en el mes anterior, y es una inflación que ya está en alza, porque ya están los números de lo que se va a venir para abril, y es una inflación en alza, llegó casi al 6% la inflación de los alimentos, o sea, se está anunciando una devaluación en medio de este escenario. Como vos decís, acá no hay una fotografía de cuál es la encuesta de hoy, sino hay una película en la que yo creo que la izquierda va a crecer. O sea, yo creo que esto es la primera encuesta que hay en una ciudad de Buenos Aires en la cual se están ubicando todavía en terminar de conocer cuáles son las opciones políticas que hay, y en este escenario
¿Quién es la que le dijo al pueblo que pagarle al Fondo Monetario Internacional iba a hundirnos en la miseria más absoluta? ¿Quién fue la que le dijo al pueblo que el plan de Macri y de Milei son planes que en definitiva benefician a las grandes fortunas y no a los trabajadores? Bueno, pero yo podría decir que a partir de eso que no garpa decir la verdad, digamos, porque no, yo creo que en sí. votos, digamos, uno está viendo que nada, me parece si hay algo que el gobierno de Javier Milei dijo es un montón de cosas que no han cumplido, que no son verdades y sin embargo ha tenido el apoyo de la gente. Bueno, lo ha tenido hasta aquí. No olvidemos, por favor, que es si bien estamos en el acuerdo número 23 con el Fondo Monetario Internacional, este es el que ha ingresado a un acuerdo con el fondo de manera más veloz. Y eso se explica porque la promesa, como vos señalaste, que hizo en campaña, de que él venía con sus grandes conocimientos de macroeconomía a resolver la situación de la Argentina, eran mentiras absolutas. Escuchábamos hablar a un gobierno de dolarización, terminó de ganar las elecciones, no volvió a nombrar la palabra dolarización. Escuchamos hablar en campaña electoral a un candidato de que iba a implosionar el Banco Central y hoy Caputo estaba anunciando que este acuerdo con el Fondo Monetario es para reforzar las reservas del Banco Central. Entonces, son una estafa nivel Dios. Creo que en esa estafa lo que hace la izquierda, que es poner el cuerpo, llamar a movilizar, explicar que adentro del Congreso están todos los que le han dado aire hasta hoy a Milei, porque si no tenía el aire del peronismo, del radicalismo y del macrismo, Milei no llegaba al día de hoy. Creo que eso está cada vez teniendo más reconocimiento. Y obviamente creo que hoy gobiernan todavía con grandes aparatos mediáticos que permiten que ellos puedan llevar adelante sus mentiras y engañar a la población, pero nosotros desde abajo nos abrimos paso diciéndole la verdad al pueblo, diciéndole que, digamos, yo por ejemplo te hago una pregunta. Cambio de época, digamos, y que por ahí los partidos tradicionales no están, no digo a la altura, pero por ahí no están teniendo en cuenta toda esta situación como para generar nuevas herramientas en función, digamos, de que la sociedad acompañe. Definitivamente es un cambio de época. Lo que está ocurriendo a nivel mundial es un cambio muy brusco que todavía no sabemos hacia dónde va a ir con el tema de los aranceles, la guerra comercial, las guerras materiales que se están llevando muchísimas vidas en el mundo y definitivamente en la Argentina, ¿no? Porque antes dije, acá el panorama es 3,7 de inflación, devaluación del 28% para el lunes, etcétera. Esto en el medio de un concierto mundial donde bajan las commodities, o sea que las posibilidades de que la Argentina pueda reflotar a través de exportaciones de soja o a través de la venta de petróleo son absolutamente un albur porque hoy también ¿qué festejaba el gobierno hoy, digamos? Bueno, yo creo que el gobierno miente mucho, ¿no? Y que íntimamente, definitivamente no tiene nada para festejar. Es un gobierno que está fracasando estrepitosamente y bueno, van a tratar de mantener, ¿qué pasa? Se derrumba y fracasan políticamente y van a tratar de mantener, a ver si les da un poco de aire, las mentiras políticas como instrumento para ver si engañan un ratito más a la población. No lo van a lograr. ¿Estás denunciada por el gobierno? Estoy denunciada por el gobierno. Creo que este procesamiento de parte de Rafecas, que es para perseguirme, que yo no diga y no denuncie que el Estado de Israel es un Estado genocida, les ha resultado un boomerang. La verdad que quiero agradecer muchísimo el enorme, amplio abanico de solidaridad que recibí por esto que, más allá de quién soy yo, es un escándalo porque pretende cercenar la libertad de expresión. Y esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Podemos hablar en contra de gobiernos y estados extranjeros? Obvio que sí. En este país se la pasaron hablando en contra de Venezuela y nadie fue procesado por hablar en contra de Venezuela. Lo bien que han hecho, quiero decir. Bueno, sí, yo quiero tener derecho. La libertad que manifiesta el gobierno carece de tal, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuál es la lista de ustedes? Nuestra lista es la lista del Frente de Izquierda Unidad en la Ciudad de Buenos Aires. Voy acompañada en una lista que es, realmente lo quiero decir, es una lista hermosa y cuando terminé de ver las listas de los demás, es más hermosa la lista del Frente de Izquierda. Trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, estudiantes universitarios, trabajadores de diferentes sectores privados, ellos conforman una lista en la cual lo que hacen todos los días en sus lugares de trabajo y estudio lo van a hacer en la legislatura, defender a los laburantes de la ciudad. Eso es lo que falta en la ciudad y eso es lo que el Frente de Izquierda le da a
esta ciudad. Vanina, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias. Era Vanina Biasi, candidata del Frente de Izquierda en la capital federal, digamos, en las elecciones de un par de días nomás, ¿no? Acá no nos peleamos con ella. No nos peleamos con nadie. No es la idea esa. Es mostrarles a los distintos candidatos y a las distintas opciones que van a tener en la ciudad, en la capital federal. Vamos a una pausa y continuamos con este Aciertos y Errores del día de hoy. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Segundo bloque de este Aciertos y Errores, y ya me acompaña la diputada provincial Ana Luz Valor, de origen de 3 de febrero, del lugar donde es uno. Pero antes de presentarla, yo quiero recordar que Ana Luz Valor es hoy diputada provincial en reemplazo de José María Fernández, hombre de General San Martín, que falleció el año pasado. Una excelente persona que uno conoce o conocía en definitiva de esta profesión, así que no es tarde, pero no quería dejar de recordar a José María. Dicho esto, vamos a meternos en lo que tiene que ver con la política que hablábamos al comienzo del programa, y tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y en particular con lo que le está pasando al peronismo por estos días, ¿no? En donde cada vez se nota más esta diferencia entre la avanzada, o al menos el protagonismo de Axel Kicillof, y la cámpora detrás de lo que es Cristina Fernández, con una mirada que evidentemente no quiere o no parece querer el avance de Axel Kicillof o el protagonismo del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ana, ¿qué pensás de esto? Antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. No, gracias a vos, Quique, por la invitación, a todos por invitarme. Bueno, también te agradezco el homenaje a José María. La verdad que, como decís vos, si yo bien no lo conocía personalmente, conocemos su trayectoria y que era una gran persona y un gran compañero, un gran militante, así que bueno, un honor ocupar su lugar. Y bueno, ¿y cómo la veo? Mira, la realidad es que no deja de ser una discusión en la que no nos estamos pudiendo poner de acuerdo, está claro eso,
Me parece que ahora, al tener tan a mano las redes, viste, los medios de comunicación, está esa necesidad por ahí de todo el tiempo expresarse lo que uno piensa, lo que uno siente, y quizás antes eran discusiones que se daban puertas adentro y uno no se enteraba, o te enterabas menos, o te enterabas más en el mundillo de lo que es la militancia. Por ahí el vecino o la vecina común no lo tenía tan a mano como para saber de estas cosas. Me parece que un poco pasa por ahí. Es cierto que ha escalado mucho porque no hay todavía un punto de acuerdo. Yo tengo esperanza de que de a poco vayamos caminando hacia una unidad. Me parece que el peronismo tiene que ir en una unidad, pero tiene que ser obviamente una unidad equilibrada, ¿no? Consecuente con todo lo que viene trabajando el gobernador. Nosotros creemos que es importante el análisis y las reflexiones que hace él y el porqué, los argumentos por el cual se tomó la decisión de desdoblar las elecciones. Y bueno, hay un sector del peronismo que no está de acuerdo con eso, pero me parece que habría que salir de esas posiciones de las cuales algunos las consideran inamovibles y tener en cuenta, ¿no?, la opinión del gobernador, ya que ha ganado 2 elecciones, por más del 20% de los votos en la última ocasión. Se ha ganado en las 3 elecciones, se ha ganado en la PASO, se ha ganado en la general, y Milei en su segunda vuelta, no ha podido ganar tampoco en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que hay que hacer un reconocimiento a la gestión y también a la conducción política del gobernador, ¿no? Porque ¿Y dónde está la piedra en el zapato, digo, para que eso no sea reconocido? Porque las versiones son variadas, ¿no? Algunos manifiestan que, no sé, que es Máximo Kirchner, el hombre, lo dijo el propio ministro, se me fue el nombre ahora, de ustedes. ¿Bianco? No, el que era de la Cámpora, se me fue. El Cuervo Larroque. El Cuervo Larroque, pasan esas lagunas. Andrés, no, Andrés, y sí, nos Andrés pasa Larroque, a todos, digamos, y Andrés Larroque, viernes cansados. Él manifestó, digamos, que... Y lo culpó a Máximo Kirchner de ser el hombre que está por encima de esto, pero por otro lado también la expresidenta manifestó que puede ser candidata a diputada provincial, algo que yo no me imagino a Cristina sentada como diputada en la Cámara de la provincia de Buenos Aires, digamos. No, la verdad es que, bueno, como ya han manifestado muchos compañeros y compañeras de nuestro sector, la verdad que sería achicar la figura de Cristina, ¿no? Que vaya a una diputación provincial, no por desmerecer el lugar, que por supuesto es muy importante como cualquier otro, pero estamos hablando de una persona que fue 2 veces presidenta, vicepresidente, senadora nacional, diputada nacional, que termina encabezando una lista seccional en la provincia de Buenos Aires. Es achicar, ¿no? Una mujer que muchos consideramos que es una de las grandes referentes del peronismo, ya en la historia del peronismo, que es una estratega, que incluso es una líder reconocida a nivel mundial en términos de análisis político. Entonces, bueno, sería... La verdad que es raro que fuera encabezando una lista así. Yo la verdad es que entiendo que por ahí hay un sector, hay intermediarios, me parece, en la discusión entre Axel y Cristina, que quizás no están de alguna manera transmitiendo bien el mensaje. ¿Pero qué se discute en definitiva? Porque el ciudadano común quiere entender eso en definitiva. No, bueno, la discusión puntual es desdoblamiento ¿Liderazgo? Sí, desdoblamiento no. Bueno, eso ya quedó claro que va a haber desdoblamiento. Digo, hay un sector particular que son muy pocos. Digo, yo no creo que sean... A ver, cuando hablamos del otro sector, y yo me ubico en el sector obviamente con Axel, somos todos peronistas, yo también me considero kirchnerista, aunque como decía Néstor, cuando nos dicen kirchnerista es para bajarnos el precio. Digo, banco a muerte a Cristina y la he bancado y hemos estado siempre al lado de ella, pero bueno, fue también ella misma la que nos convocó a tomar el bastón de mariscal, la que dijo yo ya llegué hasta acá, no puedo más, y bueno, y en ese sentido también apoyar la gestión del gobernador. Y bueno, hay un sector que se dedicó a denostarlo de alguna manera, aún siendo parte del gobierno, a denostar la figura de él. No entiendo por qué motivo, la sabrán ellos, habrá que preguntarles a ellos, pero acá la cuestión, el planteo es una cuestión puramente técnica, porque realizar las 2 elecciones de manera, o sea, realizar la elección concurrente con 2 sistemas diferentes, ya se hicieron en 3 o 4 ocasiones pruebas piloto y daría con militantes. No estamos hablando de un vecino común que no conoce la boleta. Que no estarían todos en condiciones, no se quedarían todos a votar, digamos. Estamos hablando de una elección de 35 horas. ¿Qué pasaría? Sería un caos, la gente se iría, la gente estaría enojada. Entonces, no estamos garantizando que se dé la elección
como corresponde. Ana, en tema de, yo te voy a hacer, digamos, tomándome la atribución de la confianza, ¿qué es lo que opino yo en función de esto? Creo que es una cuestión de lapicera, digamos, ¿no? Porque en definitiva lo que uno termina viendo es que quién va a ser el que decide las listas. Y ahí me parece que es una cuestión de liderazgo. ¿Vos no lo ves de esa misma manera? Yo creo que hay un posible escenario de unidad y, como te decía antes, una unidad en donde todas las voces están representadas, todos los sectores estén contenidos y no que justamente una sola persona tenga la lapicera y que esa lapicera siempre termina favoreciendo a un pequeño sector o a un sector de el amplio espectro del movimiento peronista. Esa es una discusión, pero la realidad acá hay una cuestión de la discusión principal es desdoblamiento sí, desdoblamiento no, porque hay una diferencia en el análisis actual de cómo debería darse la elección. ¿Y esto no implicaría, digamos, este desdoblamiento que ya parece que es un hecho, no implica más gastos también en un momento económico complejo? Podría implicar más gastos, pero también garantiza que los ciudadanos puedan ir a votar como corresponde y sabiendo lo que están eligiendo y pudiendo sufragar, porque ya sabemos, no hace tanto, no recuerdo exactamente el año, en Capital Federal, cuando se juntaron dos sistemas diferentes, creo que fue la ministra Bullrich, que estuvo 25 minutos para votar y que fue un escándalo la elección, un caos. Si vos no garantizás, por más que sea un gasto, y por eso también vamos camino y tenemos la intención de poder lograr la suspensión de la PASO para que, bueno, ese sea un gasto menos en definitiva, para que no haya 3 elecciones, que haya 2. Claro, ya para ir culminando, esto que planteabas vos, no hay PASO. ¿Cómo se define la situación en los distritos? Y en particular en 3 de febrero, en donde no son gobierno, digamos, ahí, porque cuando uno es gobierno tiene más chance de decidir una lista, digamos, ¿no? ¿Va a haber una interna? ¿Cuál es? Calculo que lo habrán pensado en todo esto. Será lo que tenga que ser. Pueden darse un montón de escenarios, Quique. Te digo la verdad, hoy no te puedo decir va a pasar esto o lo otro. La realidad es que va a depender de la capacidad y la madurez que tengamos de sentarnos en una mesa, de decir las cosas como son y también dejar un poquito los egos de lado y buscar a los mejores candidatos, porque la realidad, el objetivo común lo tenemos, digamos. No han tenido un mejor candidato en los últimos tiempos, el 3 de febrero. Bueno, y en un montón de lugares puede pasar, pero me parece que hay que sentarse, que hay que sincerarse y también hay que dejar un poquito el ego de lado y ojalá podamos caminar a una unidad. Pero bueno, hoy la verdad es que es incierto, porque minuto a minuto va cambiando la situación. No, llama la atención, en definitiva, que ante esta situación que está pasando el gobierno nacional, que no es de las mejores, tengo una posición fragmentada, digamos, o al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde es un bastión sumamente importante. De hecho, el oficialismo o la oposición de la provincia de Buenos Aires, no sé, están reuniéndose. La situación de unión que no se dio en Capital Federal parece que sí se va a dar. Podría darse, sí, bueno, pero están en un escenario muy similar al nuestro, digamos, que un día están de una manera, un día están de otra. Está todo muy incierto. Una cosa puede salir hoy en el diario, mañana sale otra. La realidad es que está complicado, pero bueno, yo no me voy a cansar de decir que hay que trabajar para la unidad. Sí me preocupa que hay determinados dirigentes que, la verdad, en lugar de tratar de aportar a lograr una síntesis del movimiento, es como si le echaran leña al fuego, ¿me entendés? Entonces ahora pretenden dar de baja los decretos del gobernador como si él no tuviera una autoridad para hacerlo, digamos, de fijar la fecha de las elecciones. Así que, bueno, preocupante. Es raro todo esto, ojalá se defina. Ya para ir terminando, Paro, ¿qué te pareció el paro? ¿Fue un fracaso o fue un éxito rotundo? Y viste, según de qué lado te parás, según el gobierno y los oficialistas, los oficialistas a nivel nacional fue un fracaso y según nosotros, yo creo que fue importante. El miércoles no pude acudir a la movilización, pero por lo que me han dicho otros compañeros, digamos, fue una movilización importante en apoyo a los jubilados primero, y ayer la verdad es que el movimiento en la calle se notaba que era mucho menos, aún sin un paro total de transporte. Así que evidentemente después también uno cuando recorría los medios y veía las entrevistas que le hacían a los trabajadores, aún trabajadores y trabajadoras que habían podido ejercer sus labores estaban igualmente de acuerdo con el paro, porque la verdad es que se está moviendo un momento que
por más que la quieran dibujar, hoy 3,7% de inflación, seguramente abril va a dar mucho más, porque este mes aumentó todo, pero muchísimo, desde alimentos, perfumería, nafta, me imagino lo que va a ser el porcentaje del mes que viene, así que una de las grandes banderas del gobierno nacional, que era el tema de la inflación, se está cayendo, ni hablar de, bueno, creo que seguramente lo hablaron con Vanina, el tema del FMI, el crédito otorgado. Bueno, que esperemos que no se vaya que empezó igual que los 50.000 millones que se jugaron de Macri, así que no sería el mejor. No sería el mejor, digamos. Esperemos que no se repita la historia, aunque lamentablemente me parece que Ana, te agradezco mucho tu presencia acá. Nosotros, como le preguntamos el tema del paro, tenemos una nota y tras esa nota vamos a hablar con gente que estuvo involucrada en el día de ayer y antes de ayer, ¿no? Vemos la nota del paro y continuamos con aciertos y errores del día de hoy. De todo el Consejo Directivo, mandarle una felicitación a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que en el día de hoy mostraron firmemente la decisión de parar sus actividades para demostrar una vez más que el movimiento obrero lleva adelante una agenda clara y concreta para que se cambien las políticas de ingresos que está teniendo nuestro país, encargadas por el gobierno en presión hacia todos los sectores de la actividad económica de nuestro país. Estas presiones llevan, por sobre todas las cosas, la caída de los ingresos de los trabajadores, el ajuste profundo. Y quizás valga la pena también plantear algún otro adjetivo más. Pero la gravedad del ajuste que está recayendo sobre las economías regionales, sobre la obra pública, sobre las provincias, pero por sobre todas las cosas, la porción de ajuste más importante que lleva adelante este plan económico o estas medidas económicas, porque todavía tampoco vislumbramos un plan, tiene que ver con los pasivos, el sector jubilado, las jubiladas, los jubilados, los pensionados y las pensionadas. Continuamos con aciertos y errores del día de hoy. Ahí veríamos la conferencia de prensa que dio la Confederación General de Trabajo en sus altos mandos en función de lo que había sido ese paro, que para algunos fue... Es llamativo lo del gobierno, porque el gobierno calificó de fracaso el paro, pero sin embargo dijo que se perdió mucho dinero en el día del paro. O sea, es contradictorio al menos, por lo pronto. Si se pierde plata, no fue un fracaso. Nada, eso lo va a contestar Rubén Ruiz, que es el secretario general del gremio de APJ Gas, siempre me confundo con esa parte, APJ Gas, lo dije bien, ¿no? Sí. ¿Fue un fracaso o fue un éxito el paro? No, evidentemente, primero gracias por la invitación. No, por favor. Y si el propio gobierno dice que se perdieron 200.000 millones de pesos, primero está demostrando que los trabajadores somos los que generamos esa riqueza. Y segundo, que hubo un movimiento de huelga nacional muy importante, que obviamente en un país como este tiene que estar limitado, porque vos tenés más o menos 6 millones de trabajadores no registrados que tienen que salir a pelear el peso día a día, ¿no? No es que como los que cobramos mensualmente o quincenalmente con un recibo de sueldo podemos estirar un poco más. Hay gente que tiene que salir sí o sí, aunque la mayoría, y se vieron varios chascos en los medios masivos de comunicación, de la gente que estaba en la parada de colectivo que decía, yo estoy de acuerdo, pero tengo que ir porque no tengo plata. A ver, y en ese marco de lo que vos planteás, ¿qué grado de responsabilidad tiene la Confederación General del Trabajo en función de la cantidad de trabajadores formales que ha disminuido considerablemente la masa de eso, ¿no? Contra esta cantidad de trabajadores, si se puede llamar informal, digamos, o no, en los cánones que uno conocía del trabajo formal, ¿no? Sí, trabajadores no registrados. No registrados, es decir, exacto. Gente que sale a trabajar y no tiene recibo de sueldo ni los derechos que existen, porque hay gente que dice no tiene derecho. No, los derechos existen, pero no los tienen incorporados. Yo diría que la mayor responsabilidad están
en las políticas públicas más que en las centrales sindicales. Obviamente las centrales sindicales tendrán que entender que esa magnitud de millones de trabajadores que no están registrados y que tienen su vida propia y sus propios modos de organización, ya no son 500.000 como hace algunos años, son muchos millones y son parte de lo nuevo del movimiento sindical que hay que entenderlo. No es tan fácil entenderlo, es bastante difícil, pero porque yo diría, el trabajador que hoy se queda sin trabajo va atrás de los cartoneros. No es que vos te quedás sin trabajo y quedás en una situación donde podés conseguir trabajo nuevamente. Bueno, eso tiene que ver con el marco actual, digamos, o al menos la situación actual, digamos, en la dificultad de conseguir trabajo y en la dificultad de conseguir trabajo formal, en definitiva, ¿no es cierto? Formal, Son dos. Decente. A ver, yo no te digo nada nuevo si te manifiesto que la Confederación General de Trabajo o el gremialismo, más allá de los personalismos, está en un lugar, o lo han puesto en un lugar crítico, digamos, ¿no? En cuanto a esa perpetuidad, digamos, en los secretariados generales, en la falta de democrática, si se quiere, digamos, porque la mayoría son listas únicas, digamos. ¿Esto no tiene que ver también con esta situación o este marco laboral que se presenta por estos días? Sí, en parte. También hay que anotar que el grado de participación de los trabajadores en la cuestión electoral en los sindicatos es muy difícil, y ha bajado, digamos. Pero también hay otras formas en que los trabajadores incorporados a su propio sindicato tienen vida propia. Es decir, la diversidad de maneras de pensar en política que hay en un sindicato antes era menor, ahora es mayor. Vos tenés compañeros que siguen insistiendo que hay que esperar. Ahora un poquito menos, ¿no? O sea, desde el libro para acá. Por eso, se tomaron su tiempo, digamos, algunos, si uno lo manifiesta, digamos. ¿Sí? Y eso no se discute para adentro, digamos. Sí, se discute, pero los canales de discusión para que eso tenga una resolución. Es decir, acá hay un problema que vos podés discutir todo, pero hay un momento que tenés que dejar de discutir. Tenés que llevar a la práctica la democracia sindical, no es que se puede discutir eternamente. Y eso está en tela de juicio en muchos lugares, pero para mí lo que más está en tela de juicio son los efectos de eso. Es decir, si vos tenés un movimiento sindical vigoroso, poderoso, que consigue reivindicaciones, que gana la pulseada contra los patrones y en muchos casos contra los gobiernos, es probable que los trabajadores reafirmen el apoyo. ¿Vos crees que eso se fue dando a lo largo de este último tiempo, digamos, 10 años? No, por algo llegamos a Milei. Está clarísimo. Decía, hasta acá nos trajeron. Por eso digo, a mí me parece que hay una conjunción entre políticas públicas de los gobiernos. Yo te voy a dar un dato. El gobierno de Alberto y Cristina fue el primer gobierno con trabajadores registrados por abajo de la línea de la pobreza. Eso, claro, en la conciencia popular que tiene en su historia incorporada... Sí, en el inconsciente colectivo la mirada sobre un peronismo que le iba a dar otro tipo de claro, situación, no sucedió. Es que siempre fue así. Podemos discutir si los trabajadores teníamos reivindicaciones conquistadas, pero la inflación era cada vez mayor. Yo creo que hay que discutir todo eso, porque llegar al 211 de inflación no fue gratis. No fue. Y yo creo que es parte de lo que nos lleva a este momento complicado. Pero lo que pasa en la conciencia de los trabajadores que adhieren a la visión del peronismo, no hace falta ser peronista. Vos podés adherir a esa visión porque en los efectos prácticos te da beneficios en la vida cotidiana. Sí, trabajo, salario, electrodoméstico, casa, lo que vos quieras. Eso que estaba incorporado se derrumbó. Sí, porque no pasó. Movilidad social. Movilidad social. No pasó. Es decir, mandar a tus pibes a la universidad. Bueno, lo hablo genéricamente, no es que no pasó en ningún lado. Pero con esto que manifestás vos, ¿qué futuro tiene el gremialismo? ¿Tiene futuro en este...? No hay futuro, para mí, sí. Si no hay acción colectiva. Esta idea de que en el mundo vos podés ser un lobo terrible o un lobo solitario en contra de los demás, que es lo que nos están inculcando en el mundo. No sé, ganó Trump, ganó Bolsonaro en su momento, Marine Le Pen estuvo ahí nomás, Orbán en Hungría. Eso es lo que dicen. No te calentés por los demás, vos hacé la tuya que te vas a salvar. Eso nunca en la historia de la humanidad fue positivo.
Sí, yo creo que con el agravante también de que las nuevas generaciones desconocen un montón de cuestiones que tienen que ver, o sea, incluso con esto del gremialismo, ¿no? O sea, yo veo los laburantes de aplicaciones hoy por hoy están muy lejos de querer agremiarse, digamos, ¿no? Algo que lejos digo porque no tienen conciencia de qué significa eso, digamos. Bueno, pero yo te diría, cuando las papas queman, la mayoría de los trabajadores registrados y algunos de los trabajadores no registrados que están en la periferia de las grandes empresas acuden a su sindicato aunque estén en contra. Eso es algo que pasa. Vos vas al último lugar de Jujuy o de Tierra del Fuego. Un patrón que despide gente arbitrariamente, el primer reflejo del trabajador es ir al sindicato por más que haya puteado al secretario general de ese sindicato de esa seccional. Pero va. Claro. Eso no ocurre en todos los lugares del mundo. No, tal cual, pero tampoco. Ahora, eso si no tenés sindicato, ¿dónde vas a ir, digamos, cuando? Exacto. Los no registrados son muchos millones, no tienen, no quieren, también hay que asumirlo. Es decir, la degradación de todas estas cuestiones implicó que hay un montón de trabajadores que te dicen hoy, escúchame, yo hace 30 años que vivo así. Y vivo. La última, Rubén, y te saco totalmente del gremialismo porque te meto en el lugar de tu función del gremio más que nada. ¿Aumentó el gas en paralelo a lo que fue la inflación de 2, 3, 400? El gas tiene, como la luz, aumentos regulares. Que se ven poco, porque te dicen 2,7, 2,4, 3,2, qué sé yo, pero cuando vos haces el análisis de todo el año, por ejemplo, el año pasado las transportadoras de gas tuvieron 791% de aumento y las distribuidoras 500% de aumento. Cuando yo te digo estos números, quizás vos no dice nada, pero no, es que no lo siento, pero en la factura no vi eso así tan, ¿no? Bueno, porque el transporte de gas es el 15% de la factura, la distribución es el 25%, y tenés otro problema, el aumento de los impuestos adentro de la propia factura. Claro. Que eso no se ve, pero es el 40-44% de la factura. Fíjate cuánto pagabas en enero del 2023 y cuánto pagas ahora y te vas a dar cuenta que hay un montón de aumentos. Sí, claro. Este es uno de los problemas que nosotros decimos, miren, el INDEC, el gobierno está midiendo mal la inflación. Nos deben un 15% del año pasado y siguen midiendo mal, por lo tanto, hoy que dicen 8,6, la del primer trimestre, no es 8,6, es casi el 10. Rubén, te comprometo para otra vez para hablar de paritarias, de reforma laboral, digamos que son temas que no hemos tenido la posibilidad por los tiempos de hablarlo, y me gustaría que hagamos una mesa con otros también pares tuyos, si no es molestia. Un solo dato en un momento tan crítico como este. Acordémonos del arte, de la cultura, que también es un lugar. Fíjate, hoy el teatro está carísimo y sin embargo los teatros están llenos. La gente está logrando un lugar de resistencia, la gente que puede pagarlo, lugar de resistencia, y los centros culturales están llenos de gente. Te agradezco mucho tu presencia y calculo que lo decís por algo particularmente, ¿no? Bueno, mi hija es cineasta, está por hacer una película, pero no solo por eso, sino porque si vos ves el Quilmes Rock del otro día, las expresiones que hay de cultura popular. Ahí sí se da. Te agradezco mucho tu presencia acá, me están matando por Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Nosotros vamos a una pausa y vamos a la última parte de este Aciertos y Errores, donde vamos a tratar de aclarar de la economía que tanto preocupa a gran parte de la sociedad, por no decir a toda. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados,
en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Último bloque de este Aciertos y Errores y me acompaña el señor Valentín Mahmoud, que se metió en un embrollo terrible, ¿no? Porque viene a hablar de economía. Justo en el día de hoy viene a hablar de economía. Teníamos previsto, obviamente, nosotros una dinámica del programa que estaba dividida en etapas, porque fue una semana económica brava. Hubo un lunes negro, ¿no, Valentín? Sí, ¿Cómo sí. andás? Gracias por ¿Cómo venir. va, Quique? ¿Todo bien? Bien. Todo bien por acá. Hubo un lunes negro, en efecto, después del anuncio el miércoles pasado de los aranceles de Estados Unidos a la mayoría de las economías, en realidad todas las economías del mundo, del 10% para arriba. La reacción de los mercados después del sábado, que es cuando entraron en vigor esos aranceles, fue la caída de las bolsas por la expectativa de una recesión. También cayó el petróleo, cayó la soja. Pasaron 2 días de mucha incertidumbre, que fueron el lunes, el martes, y el miércoles el gobierno estadounidense sale a anunciar la salida de este esquema de aranceles por 90 días, exceptuando China, porque China había tomado represalias respecto de los aranceles que Estados Unidos había impuesto. Entonces con China empezó una especie de guerra comercial similar a lo que habíamos visto en 2017, pero reloaded. Ahora eso medio que quedó atrás porque terminaron subiendo los activos en Wall Street, pero sigue habiendo incertidumbre, por eso no recuperaron los valores previos, porque de nuevo, o sea, la suspensión es por 90 días y no está muy claro qué vaya a pasar de acá en adelante o cuál vaya a ser la política de negociación. Uno canta truco y el otro canta retruco, en definitiva, ¿no? Vos ves que esto a nivel internacional no tiene una salida pronto, ¿no? No, a ver, a nivel internacional no está muy claro tampoco qué puede llegar a pasar porque las expectativas son en línea a una recesión mundial. Por un lado tenés a JP Morgan, que tuvo un pronóstico del 60% de posibilidades de una recesión mundial, y por otro lado tenés a Reserva Federal de Atlanta, que es uno de las 12 sedes del Banco Central de Estados Unidos, que habló de una caída esperada del PBI de Estados Unidos para este año. Entonces, hay expectativas de recesión, sí, a nivel internacional, pero también lo que existe es incertidumbre porque se suspendieron los aranceles. Estados Unidos reculó con la política de aranceles que había tomado la semana pasada, entonces tampoco está muy claro qué es lo que quieren hacer más allá del enfrentamiento claro y explícito con China. Y hoy viernes que se conoció el porcentaje de lo que tiene que ver con el mes de marzo del INDEC del 3,7 que subió, y hoy viernes que se confirmó el préstamo del FMI en la Argentina, que es por 20.000, pero con 15.000 a corto plazo y de libre disponibilidad. Y hoy viernes que el gobierno festeja tanto estos anuncios, ¿cómo va a repercutir todo esto? Y la salida del cepo, que no es cosa menor, digamos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Va a repercutir todo esto en la Argentina? Bueno, la salida del cepo me parece la noticia más mayúscula del día de hoy porque viene aparejada con el acuerdo con el FMI, que fue por un monto sustancialmente alto, un monto mucho más alto del que se hablaba las anteriores semanas, de hecho. Sí, hablaban de 8.000 y terminó siendo 15.000 millones, ¿no? Sí, se hablaba de menos dinero, en efecto. Y lo que pasa con esto es que posiblemente no haya un cambio en el tipo de cambio, posiblemente el dólar no suba ni baje, posiblemente se mantenga más o menos similar ahora. Porque hicieron 2 bandas, 1.000 y 1.400, ¿no? Bajo de 1.000... compra el central, arriba de 1.400 vende el central, digamos. Eso es lo que yo entiendo desde mi ignorancia en lo económico, ¿no? Claro,
Lo que yo veo es que el efecto más importante de los anuncios de hoy es que por un lado cambia el ancla, de un ancla cambiaria a un ancla monetaria, o sea, ahora la variable fija no va a ser más el tipo de cambio, sino que va a ser la base monetaria, como se anunció en la comunicación del Banco Central. Un poco lo que plantean es que no se va a usar más el Banco Central para financiar al Tesoro, o sea, el Tesoro va a tener que mantener presupuesto equilibrado, y por otro lado tampoco se va a usar la emisión monetaria para pagar intereses de pasivos remunerados, o sea, el Banco Central va a tener que conseguir los recursos genuinos para poder afrontar sus deudas. Entonces, sí. Sí, no, sí. Bueno, o sea, a grandes rasgos ese es un primer cambio, que es que cambia el ancla, y por otro lado el otro cambio importante es que va a estar la posibilidad de que el dólar flote, entonces en la banda entre 1.000 y 1.400 no se van a vender reservas, con lo cual el FMI está contento porque el Banco Central va a tener la posibilidad de acumular reservas para no gastar de primera mano todo el préstamo que se está otorgando, pero aparte... En tanto y en cuanto se mantenga en 1.400, digamos. Claro, sí, totalmente. Si sube de 1.400 va a salir a vender, digamos, y pierde reservas, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero frente al escenario actual en el que se estaban vendiendo reservas todos los días, para el FMI es una señal positiva. Y para las reservas del Banco Central y para la consolidación del balance del Banco Central es positivo también el hecho de no tener que vender reservas todos los días, que es lo que venía pasando ahora con el tipo de cambio pisado en 1100 con crawling peg del 1%. El crawling peg se mantiene, claro, va a ser del 1% de ampliación de las bandas, pero va a haber en este caso la posibilidad de flotar entre 1000 y 1400. Este escenario que vos bien graficás clarito en todo lo que tiene que ver con los mercados, ¿va a impactar en la economía cotidiana? Bueno, eso está por verse porque en la Argentina tradicionalmente pasó en 2016, 2015, cuando fue la salida del cepo de Macri, es verdad que en ese momento no estaban claras cuáles eran las bandas de flotación, o sea, había una serie de diferencias, pero hubo un overshooting en el tipo de cambio, o sea, subió, no me acuerdo bien a cuánto, pero después tuvo una bajada en los días subsiguientes. En general pasan cosas similares en las economías del mundo, sobre todo la Argentina, que es un lugar donde hay mucha incertidumbre y más en las condiciones actuales. También lo que es verdad es que al conocerse que la banda superior es de 1400, el cambio tampoco puede ser tan sustancioso porque el dólar hoy estuvo el paralelo en 1360 más o menos, claro. Con lo cual posiblemente haya un salto inflacionario, digamos, como viene habiendo en los últimos meses, pero vinculado en este caso con el aumento del tipo de cambio, porque viste que el dólar aumenta y los precios se quedan arriba. Los precios aumentan, digamos, así que... Y después el dólar baja y los precios no bajan. Eso pasa a menudo acá, así que escenario raro, ¿eh? Un escenario, igual, sí. Ya que te tomaste la atribución, vamos a seguir hablando del tema de la economía porque interesa mucho y obviamente en otro día ya lo seguiremos hablando, Valentín. ¿Te parece? Muchas gracias. No, sí. Por favor, gracias a vos por ponerle un poco de claridad. Tenemos un solo dólar entonces ahora. Ahora hay un dólar unificado, por primera vez en 5 años. Mirá vos, ¿viste? ¿Quién iba a decir? Valentín Mahmoud hizo las veces de aclarador de algo que ni siquiera el propio gobierno aclara del todo, pero el hombre le pone el pecho a las balas y va a venir nuevamente. Calculo que no se va a olvidar, le decía yo a él en función de su futuro cuando dijo, tuve que salir a aclarar algo de la economía que es muy confuso para el grueso de la población argentina. Nosotros nos vamos. Han sido muy amables por estar del otro lado. Esto ha sido Aciertos y Errores y como digo en varias oportunidades, espero que haya servido de algo.